Lucas capítulo 19. Versículo 41 al 44, luego leeremos otras escrituras. Para empezar, abra conmigo el libro de Lucas, capítulo 19, del 41 al 44. Y cuando lo tiene, puede decir amén. Lucas 19, del 41 al 44. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora están cubiertos de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Puede tomar su lugar en esta oración. En estos tiempos que nos ha tocado vivir a nosotros, pedimos al Señor que siempre hay una visitación, no solamente en nuestros hogares, con nuestras familias, sino que también que hay una visitación aquí en la casa de Dios. Porque es necesario que Dios siempre visite nuestras vidas. Pedimos al Señor que siempre esté permanente en la casa de Dios y que a través del Espíritu Santo el Señor pueda moverse en nuestras vidas. Ahora la pregunta es, ¿será que reconocemos nosotros cuando Dios nos visita? ¿Será que estamos sensibles a ese tiempo? ¿Será que nuestra alma desea y anhela que Dios siempre hable a nuestra vida? Y que la visitación que llega a nuestra vida traiga consigo lo que está de acuerdo al plan de Dios. Cuando leemos esta escritura nos damos cuenta que viene la entrada triunfal a Jerusalén. Jesús siempre había preparado el terreno para esa visita. Como llegó a la casa de Zaqueo, hubo una visita especial en la vida de él, que hubo una transformación en su vida, y la vida de él nunca volvió a ser la misma. Como encontramos a una prostituta que está a punto de ser apedreada, llega una visita del maestro, su vida es transformada completamente y la mujer nunca más vuelve a practicar lo que hacía anteriormente en su vida pasada. Cuando nos encontramos en las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta cómo esos tiempos de visitación fueron muy hermosos para muchas personas, en los cuales llegó un momento en que Dios llegó a la vida de ellos y transformó completamente la vida. No solamente los sacó de un lugar y los puso en otro lugar, sino que dio provisión a más de alguna persona. Cuando leemos la vida de Abraham en el Génesis, nos damos cuenta que ese tiempo de visitación llegó un momento especial en su vida. Para nosotros el tiempo parece que se había acabado cuando leemos las Escrituras y nos damos cuenta que Sara era aproximadamente de 100 años de edad. Su vientre se había cerrado por completo, no había forma que ella pudiera alcanzar o que ella pudiera poder tener el hijo de la promesa. Y sin embargo, en un tiempo de visitación, Dios hace lo imposible, lo hace posible. Y aquel vientre que estaba seco y ya se había paralizado, en ese tiempo de visitación llega a tener el hijo de la promesa. Luego nos damos cuenta más adelante que se repite la historia en el tiempo de Jacob, cuando Jacob huye después de haber obtenido lo que le correspondía, que era la bendición primordial o la bendición paternal. Él sale huyendo sin nada en sus manos, llega a un lugar y ahí tiene una visitación de parte de Dios a través de una revelación que Dios le demuestra que está con él y que lo ha visitado y que lo que le espera adelante no es calamidad, sino es una prosperidad para su vida. Y leemos la escritura y nos damos cuenta que después de ese tiempo de visitación, él sale sin nada y más adelante el Señor lo bendice a manos llenas y regresa con grandes cantidades de riquezas. Luego nos damos cuenta en la vida de José, el tiempo de su visitación también llegó a la vida de José.
Aquel joven que fue despreciado por la familia, fue vendido a una caravana, llega a una tierra ajena, es metido a la cárcel y sin embargo en esos años pareciera que la ausencia de Dios se había separado de él, que no había esperanza para su vida y sin embargo en un día llega la visitación especial mientras que Dios estaba trabajando el terreno en su vida, mientras que Dios estaba preparando a este hombre extranjero que no le pertenecía estar en un lugar egipcio para empezar, y sin embargo en la visitación Faraón lo hace el príncipe de una nación, a un judío que no pertenecía ni al linaje, ni a la tribu, ni a la lengua de un país extraño, porque en las visitas de Dios, hermano, Dios siempre hace algo en nuestras vidas. Un día llegó a su vida también, llegó esa visitación especial en su vida, y usted aprovechó ese momento cuando el Espíritu Santo hizo una convicción en su vida. Usted le entrega su vida al Señor y se da cuenta hoy en día todo lo que Dios ha hecho en su vida, y nos atrevemos a decir que todos los días Dios visita nuestros hogares, Dios se acuerda de nosotros y todo el tiempo está al cuidado de su pueblo. Aquí nos encontramos en una escena muy hermosa. La nación de Israel había añorado y deseado una visitación de parte de Dios. En el libro de Lucas aparece la palabra Emanuel, que significa Dios con nosotros. Lo habla en tiempo presente, dándole a entender a la nación que el Emanuel siempre había estado con ellos. A través de la historia podría haber una infinidad de ejemplos que aparecen en la Escritura, como Dios en algunos casos misteriosamente aparecía, en otros casos con una mano poderosa partiendo un mar en dos. Pero de todas formas la visitación había sido palpable y sensible para algunos, y muchos habían visto cómo Dios se manifestaba cuando Él extendía su mano poderosa. No era que Dios se había apartado, simplemente el proceso que Dios hace en nuestras vidas muchas veces de quebrantarnos, de asegurarse que estamos listos para recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y en ese momento de visitación, algunos se meten en la ola, como lo hizo José cuando Faraón preguntó: ¿y a quién he de poner para que ministre todo eso? En ese instante, Dios habla a través de José y le dice: ¿quién más? Si aquí estoy yo presente, yo puedo ayudarte. Un hombre que no le pertenecía, y ahí la historia se escribe diferente en una nación extranjera. Dios siempre ha visitado a su pueblo. Cuando llega el cumplimiento de la promesa, la nación de Israel, su corazón estaba lejos todavía. Esperaban ellos a un Napoleón Bonaparte tal vez, o esperaban a un Hércules de acuerdo a la tradición griega de la mitología de ellos. Esperaban a un hombre fuerte que bajara con una espada grande en un caballo inmenso y arrasara con toda la nación de aquel entonces romana. Pero no era el propósito de Dios de esta forma. Él quería libertar el corazón de la nación. Él quería traer libertad al espíritu de ellos. Dios quería que las cadenas que habían llegado al corazón de mucha gente fueran rotas a través de la visitación de Él en sus vidas. Y sin embargo, a través de la Escritura nos damos cuenta que Dios liberó a un gadareno, que Dios liberó a más de un endemoniado, sanó a uno del estanque que tenía 38 años de estar tirado en el suelo. Llega el momento de la visitación, de la sanación para su vida, y se levanta aquel hombre dejando a un lado lo que le impedía en aquel entonces el poderse levantar, y era la sanidad de su cuerpo. Son las visitaciones de Dios, siempre han estado cerca de nosotros. Hágase la pregunta: ¿cómo usted llegó hasta el día de hoy y cómo se ha mantenido si no hubiese sido porque Dios le ha visitado más de alguna ocasión? ¿Cuántas veces usted ha querido tal vez renunciar, tal vez a una iglesia, a su membresía, o alejarse tal vez?
A un lugar donde usted puede decir, ok, aquí estoy tranquilo, pero sin embargo yo le aseguro que Dios ha llegado a su vida, ha hablado a su corazón y producto de eso usted ha pasado cuanto ha pasado porque Dios ha sido Emmanuel, Dios en su vida. Y seguirá haciendo lo mismo. Para una generación de jóvenes, la misma pregunta surge en la vida de ellos. ¿Quién es Dios en realidad? ¿Cómo Dios se manifiesta? ¿Qué es lo que en realidad hay para mi vida? Algunos jóvenes no han podido tal vez encontrar todavía dirección en su vida y parece que los vemos que andan en alta mar, pero no andan en alta mar. Dios está trabajando en sus vidas. Dios está trayendo una convicción a sus corazones. Dios está trayendo palabra a sus vidas a través del canto, a través de la palabra, a través de muchas formas. Dios está visitando la vida de ellos también. A veces los vemos que trabajan tal vez tan despacio y no hacen las cosas como nosotros queremos, ¿verdad? O a veces no hacen lo que nosotros les decimos, ¿verdad? Siempre nos lleva a la contraria, ¿verdad? Pero ahí en medio de eso, déjeme decirle que Dios está trabajando en la vida de ellos. Yes. Usted ha sembrado la palabra de Dios y Dios siempre visitará el corazón y la vida de ellos. Por eso en algunas ocasiones nos damos cuenta. Conocíamos a un joven en el área de allá de Bakersfield, donde hay puros fields, donde hay puros sembradillos, donde nunca nadie se imaginó que alguien de ahí podía llegar a una visitación especial de Dios. Y nos contaba un pastor como un joven niño de aquí de la iglesia como nosotros era de los más tremendos en la casa de Dios, donde a todo mundo le hacía algo, siempre estaba metiéndose en travesura, pero Dios empezó a trabajar en su vida, aún en su inquietud, lo llevó lejos, al extremo que cuando el presidente George Bush Sr. fue electo, él era el que le manejaba la agenda personal al presidente. Porque en esos momentos, hermanos, de visitaciones, Dios hace cosas extraordinarias en nuestra vida. Y aquí en la escena, Jesús se presenta ante ellos, como dice el pasaje que acabamos de leer. No solamente llevaba, la nación estaba lista supuestamente para ese tiempo de visitación, pero Jesús dice en el versículo que leemos 41, lloró sobre esta ciudad. ¿Cuántas veces Dios también ha llorado sobre nuestras vidas? ¿Cuántas veces también Jesús le ha dolido lo que hemos hecho nosotros en esos tiempos de visitación, donde creíamos tal vez que íbamos en una dirección correcta y sin embargo en el tiempo de la visitación un accidente pudo haber sucedido, pero Dios detuvo algo con su mano poderosa? Tal vez íbamos al fracaso económico. Y en un tiempo de visitación, Dios proveyó las finanzas que necesitábamos. Tal vez íbamos en nuestro trabajo, tal vez ya estaban listos los papeles para despedirnos, pero algo sucedió. En un tiempo de visitación, Dios paró la mano de ese patrón, de esa compañía, y producto de eso, nos extendieron todavía un poco más de trabajo para un sustento a nuestros hogares. La nación vio esa visitación, pero no la sintió. La nación se dio cuenta de los milagros, pero no hubo una convicción real en sus corazones. ¿Cuántas veces nosotros también nos damos cuenta cómo Dios se ha movido? Y aún y con todo lo que Dios se mueve en nuestra vida, en algunas ocasiones no hemos obedecido tal y como Dios desea que le obedezcamos. Pero en los momentos de crisis, ¿verdad que nos acordamos de Dios? Y le pedimos, Señor, visítame. En los momentos duros de nuestra vida, parece que sentimos que algo se nos ha separado o lo hemos perdido. Y sin embargo, Dios nos recuerda que Él ha sido el Emmanuel. La visitación ha estado con nosotros todo el tiempo de nuestra vida. Entonces nos damos cuenta a través de la Escritura cómo Dios empezó a tratar con la nación de Israel. No solamente lloró, sino el versículo 42 diciendo, si también tú conocieses, al menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. En otras palabras,
si tan solo hubieras abrido el corazón para conocer el tiempo de visitación, entonces tu actitud fuera diferente, la forma de pensar fuera diferente. Pero aquellos que a través de los evangelios nos damos cuenta que llegó el momento de visitación, para ellos el mundo cambió enteramente. Como para el gadareno que andaba encadenado en los cementerios, aquel hombre fue libre y pudo experimentar por primera vez lo que significa haber sido liberado de un demonio en su vida. Como la mujer que estaba en el estanque sacando agua, llegó el tiempo de visitación para su vida, y las 7 relaciones fracasadas, ahora Dios las convierte en una evangelista para el mundo de aquel entonces, que todavía los samaritanos no podían congregarse ni relacionarse con los judíos. Igualmente Jesús dice que llora al ver la festividad por un lado, pero ve el corazón que lo tenían cerrado, ve el corazón de ellos que no habían querido aceptar ese tiempo de visitación para sus vidas. Nosotros leemos la Escritura y nos damos cuenta, a través de las plagas de Egipto, por ejemplo, como Dios manifestó su poder y su gloria, demostrándole a la nación que ahí estaba el tiempo de visitación con ellos. Y lo sacó con mano fuerte y poderosa. Y la nación pudo ver esas plagas y esos milagros, como Dios estaba trabajando a su favor. Los saca hacia afuera para que fueran a ofrecer holocaustos a Jehová. Y antes de empezar ni siquiera a caminar en la tierra prometida, se encuentran en uno de los grandes problemas. Y la nación está observando todos los milagros. De día una nube para protegerlos del sol, y de noche una antorcha para que no estuviera oscuro y los animales salvajes no se acercaran hacia ellos. Ellos vieron todos esos milagros, vieron las visitaciones de Dios. Sin embargo, cuando están frente al mar, uno de los milagros más grandes y extraordinarios, que todavía la ciencia sigue debatiendo hoy en día si existió o no existió ese milagro. Discovery sacó un documental hace un tiempo atrás donde decían que el Mar Rojo no era más que 3 pies de profundidad. Y entonces yo me quedo pensando y digo, si yo le hago caso a Discovery Channel en ese documental y me doy cuenta que Jesús ahogó, Dios poderoso ahogó a un ejército con 3 pies de agua, significa que Dios es más poderoso de lo que yo pensaba. Porque ellos quieren meterle en la cabeza a la gente que eso no existió. Han dicho que el arca tampoco existió, el arca de Noé, que eso no existió, que subió el agua, tampoco existió. Pero usted y yo, a través de la Escritura, tomamos un paso de fe y creemos nosotros que todo lo que dice la Escritura es cierto, porque es palabra de Dios. Así es de que las visitaciones han estado constantemente en nuestras vidas. Jesús le dice a la nación, no solamente lloró sobre ella, sino que le dijo, si tan solo hubieras conocido lo que es tu paz, mas tus ojos no han sido 100% abiertos para ver una realidad, para ver el poder, para ver la gracia, para que nos demos cuenta, hermanos, que si no fuera por el Señor, quién sabe dónde estaríamos el día de hoy. Para algunos estaríamos tirados en una cama tal vez, para otros tal vez en una cárcel, para otros tal vez en un cementerio, tal vez para otros viviendo en la calle, pero Dios nos visitó, hizo una transformación en nuestras vidas. Al alcohólico le tiró la botella por un lado, al drogadicto tiró para un lado la drogadicción, lo levantó, lo restauró. Y hoy en día podemos decir verdaderamente, Dios me ha visitado, porque no soy la misma persona de antes. Eso es lo que Dios hace en nuestras vidas cuando hay una visitación.
El pueblo estaba rebelde. Veían los milagros y preguntaban, ¿será que es Jesús? Escuchaban las enseñanzas y había duda en su corazón. Jesús hizo milagros en los cuales la gente lo seguía por interés o por lo que fuera, pero aún su corazón seguía todavía cerrado. No querían abrirlo, no querían darse cuenta que el Emmanuel, Dios con nosotros, ha estado a través de toda la historia, como lo estuvo en el tiempo de Israel, lo sigue estando con nosotros. Sé que usted tiene experiencias, amada iglesia, en los cuales usted se ha hecho más de alguna vez la pregunta, ¿y cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo es que Dios me trajo hasta este lugar? ¿Cómo es que Dios sigue manifestando su gracia y su poder todavía hoy en día? ¿Cómo es que un pronóstico de un médico dice una cosa y Dios dice otra cosa? ¿Cómo es que las finanzas que yo gano no abarcan todo lo que debería de cobrar, de tener, y sin embargo a fin de mes me doy cuenta que todavía me sobra hasta para un taquito? ¿Cómo es posible que la renta donde yo vivo mes tras mes con sacrificio la logro pagar? Han pasado años y años y años, nos quejamos todo el tiempo, pero a fin de año nos damos cuenta que Emmanuel, Dios, ha estado con nosotros. Los milagros que vemos a veces a nuestra familia, como Dios con su mano poderosa abre papeles de inmigración para que haga un estado legal en nuestro país, para que estemos aquí en este lugar. Como Dios misteriosamente, sin poder tener palabras, cómo suceden las cosas. Nos damos cuenta que recibimos la llamada que tal vez nunca pensamos que iba a llegar, o la carta que nunca iba a llegar, y sin embargo Dios no se olvida de visitarnos constantemente. Dijo Albert Einstein, o declaro que todo soy un milagro, o declaro que no soy un milagro del todo. Porque el hecho de estar vivos a esta edad, a estas alturas, es un milagro de Dios. Yo veo a los hermanos que tienen 70 y algo de años, hermanos, digo, pero ¿de qué material están hechos ustedes? Que no les entran los años. A veces nosotros ya empezamos a darle permiso a un pie a otro, pero sin embargo nos damos cuenta que ellos pueden decir lo mismo: Emmanuel, Dios ha estado conmigo. Cada paso de mi vida Dios ha estado conmigo. Él ha sido la medicina porque Dios ha prometido visitarme. Él ha sido el Padre amoroso porque tal vez no tengo una buena relación con mi Padre, pero Él ha sido el Padre amoroso para mí. Él ha sido lo que necesito cuando he estado en los tiempos más difíciles. He aprendido a humillarme, a arrodillarme y decirle: Señor, visítame. Necesito un toque tuyo, necesito esa refrescura de tu presencia en mi vida. Israel vio eso. Por eso Jesús los ve después de haber entrado en la entrada triunfal a Jerusalén y empieza a llorar, a decirles a ellos: ¿cómo es posible que Shalom, la paz, no la han podido tener aun cuando yo estuve en medio de ustedes? Ahora recuerde que algunos sí recibieron el milagro, recibieron las promesas de parte de Dios, y luego le hace una advertencia en el versículo 43: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado. Usted y yo no sabemos, hermanos, exactamente hacia dónde se dirige esta nación. Conocemos pedacitos aquí, pedacitos allá. Algunas veces podemos sentirnos un tanto por ciento seguros, donde usted puede salir a ciertos lugares, por supuesto. Puede salir a comprarse una hamburguesa y no tiene ningún problema. Puede salir aquí los restaurantes están abiertos las 24 horas del día. A la hora que usted decida comer, usted sale a comer y no hay problema. Comparación a nuestros países, ¿verdad?
pero no sabemos exactamente hacia dónde se dirige la nación 100%. Simplemente le seguimos orando para que haya siempre esa visitación de parte de Dios para esta ciudad. Yo no sé si está orando por San Francisco, pero tenemos que orar por esta ciudad, por nuestros vecinos, por todo lo que nos rodea. Mira lo que le dice: vendrán días, hablándole a un futuro, donde vendrá un cerco, un vallado. Alguien los querrá acorralar a ustedes, porque ha sido en los momentos más duros, donde hemos pedido gracia y misericordia de Dios. Ha sido en los momentos más duros que aún el mismo ateo ha reconocido que hay un Dios en el cielo. Aquel que no tenía convicción en su corazón o en su vida, cuando se ha enfrentado, podemos decir, a la muerte cara a cara, y el miedo se apodera de ellos, entonces reconocen que hay un ser poderoso, que hay un Dios grande en el cielo, que Jesucristo vino a la tierra, murió, derramó su sangre, y que tiene la oportunidad de pasar a una vida más allá, pero mejor lugar, y no un lugar de tormento. Entonces, frente a frente, muchos reconocen que verdaderamente Dios ha estado con ellos, Dios los ha visitado, aunque han tenido un corazón rebelde. Dios ha hecho más de algún milagro en la vida de ellos. Dios siempre se manifiesta. Le dijo a la nación de Israel: vendrá ese tiempo donde habrá ese callado, ese cerco que pondrán alrededor de ustedes. Ahorita, como les digo, tenemos la bendición todavía de poder gozar de muchos privilegios en esta nación. No sabemos hacia dónde se dirige. No esperemos que el momento trágico llegue para que lleguemos toda la iglesia. ¿Se recuerdan ustedes para el terremoto del 85? Muchas iglesias se llenaron, pero se llenaron de gente miedosa, gente que tenía temor a que les fuera a caer la casa encima, y pensaron que al llegar a la iglesia la casa no se les iba a caer encima. No hubo una convicción en el corazón de ellos, no hubo nada, simplemente fue un temor. Tal vez podemos decir que Dios visitó a la nación, a esta ciudad de San Francisco, con un propósito todavía, para que ellos supieran que el San Francisco todavía está en el plan de Dios para salvación también. Luego vino una película muy famosa que se llamó La Pasión de Cristo. Yo no sé si usted fue a verla. Por primera vez yo vi en un cine que pusieran Kleenex, y usted escuchaba el sollozo de la gente. Usted escuchaba a la gente llorar ahí adentro, y fui a verla como 2 o 3 veces. Y cada vez que la iba a ver, yo escuchaba a la gente llorando adentro del cine. Y cuando terminaba la película, como en algunas ocasiones, como usted sabe, todo el mundo aplaude después de la película, usted escuchaba un silencio. Y me hicieron la pregunta: pastor, ¿usted cree que la gente se va a convertir con esa película? Le dije: no. Es un emocionalismo que ha llegado a la vida de mucha gente, nada más. No hay una convicción real en sus corazones. Pero que esa película sirvió para sembrar algo en la vida de ellos, seguro que sí. Tal vez a su tiempo dará un fruto, pero ahorita simplemente han entrado en un emocionalismo. No están viendo la película como el verdadero significado de un sacrificio, pero están viendo como el maltrato de un ser humano, sin querer asociar que el que estaba siendo maltratado, dado a través de este personaje, era lo que Jesucristo había padecido por cada uno de nosotros. Tiempos de visitación. Dios le habla a la nación una vez más, después de haber entrado a este lugar. Y les continúa diciendo: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Versículo 44. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Yo le he dicho que el triunfo de nuestros hijos son nuestros triunfos. Los fracasos de ellos son nuestros fracasos.
Las sonrisas de ellos son nuestras sonrisas también, y las lágrimas de ellos son nuestras lágrimas también. Hemos escuchado expresiones algunas veces: mi hijo le está pasando esto, ¿qué daría yo porque me pase a mí? Y no sufra mi hijo, mi hija, de este problema que está sufriendo, que está pasando. También Dios le hace una advertencia. En el versículo anterior les habla de un corazón que ha sido cerrado sobre algo que se aproxima hacia ellos. Ahora no solamente hacia ellos, sino que ahora incluye a los hijos también. Y sin embargo, la visitación siempre ha llegado. No hay nada más hermoso que usted tenga una buena relación con sus hijos, converse con ellos, enséñeles del amor y de la gracia de Dios, hábleles del poder de las visitaciones de Dios. Si ya están grandes, recuérdele su infancia. Oh, ¿te acuerdas aquel día que te caíste y qué susto me diste y te llevamos al hospital? Pero gracias a Dios no era nada serio. Yo no sé si a usted le sucedió eso, pero a mí me pasó. Llevar a los hijos al hospital, cuando uno los ve sangrando o lo que sea, eso le entra uno un pánico. Y son experiencias que vivimos nosotros y se las contamos a ellos. Y ellos también entonces se dan cuenta a través de nuestros hechos que Dios ha visitado el hogar, donde se dan cuenta que a veces las finanzas no alcanzan, pero el refri siempre está lleno. Pareciera que Santa Claus llega ahí cada 8 días, ¿verdad? A dejar comida. Y usted le explica a ellos y le dice: no, mijo, es que Dios es bueno. Dios es el que provee las finanzas. Yo no sé, hubo ocasiones, tanto a usted como a muchas familias nos ha pasado que lo que ganamos no alcanzaba ni para la renta. Y sin embargo, por la visitación de Dios, hasta nos estiraban, parece, las finanzas. Parece que como la viuda, el aceite y la harina no se acababa. Y usted abría el refri y todavía, gracias a Dios, había leche. Y había el refri, aunque sea unas tortillas habían ahí. Y había el refri, aunque sea algo existía ahí. Y la harina y el aceite, y la harina y el aceite no se acababa. Esos son los tiempos de visitación. Y Jesús le habla una vez más a esta nación y quiere que comprendan que los tiempos duros se han de aproximar, no para destrucción personal, sino para que haya un despertamiento en nosotros, como en algunas ocasiones la Septuaginta. El propósito de haber traducido la Septuaginta fue para que los hijos de los extranjeros, podemos decir, los hijos que habían nacido en otro país, hablaban otra lengua, no se perdiera la palabra de Dios en ellos. Cuando sus hijos les regalen un libro, hermano, regáleselos en inglés. Converse con ellos, practique su inglés con ellos. Yo lo hago con mis hijos y les da risa, porque no saben si estoy hablando en inglés o en dialecto. Pero es la única forma de que podemos acercarnos a ellos. Y nomás me ven y se ríen, me andan corrigiendo todo el tiempo. Daddy, you know how to speak. Let me help you. I said, sure, help me out, man. I didn't go to school yet. I have a street talk. I learned my English in the street, so I have a street talk. Mispronounce the words. Don't know how to say some words. I don't even say the words, so I don't get myself in trouble. Trato la manera de que ellos se den cuenta de que de una u otra forma hay una conexión, y les contamos de las maravillas a sus hijos. Cuéntenle las maravillas de parte de Dios, lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en su vida. El hecho de tener una residencia no porque seamos bonitos ni guapos, sino porque a Dios en su misericordia llegó al lugar de migración, abrió los fallos, los papeles. Nos llegó la carta, le digo, y aun cuando todo se había acabado, Dios dijo: no, un momento, yo voy a visitar a la familia y les voy a enseñar mi poder y mi gracia. Así que si usted tiene papeles, no es porque está guapo. Y si nació aquí, dele gracias a Dios. Con mayor razón me pide de rodillas yo.
pero algunas veces no apreciamos tantas cosas. Y Dios le habla a la nación de Israel y le recomienda y le vuelve así en el versículo 44: y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Puede haber una tragedia donde la familia se puede desintegrar y Dios se puede, podemos decir, apartarse de nuestra vida. Así, hermano, había sido profetizado. A veces nos damos cuenta, ve a la nación de Israel tan chiquita, que es más chiquita que El Salvador, hermanos. Más chiquita que el pulgarcito, dijeron, más chiquito que El Salvador es Israel, y sin embargo vea la gran potencia que tiene. Y a veces nos damos cuenta cómo Irán le lanzó 10 misiles, Israel mandó uno y con uno destruyó 10. Dice usted, pues ¿cómo está eso? Que le lanzan 10 misiles, Israel lanza uno y destruye a los 10 con uno. Eso no existe, hermano, ni física, ni teóricamente, ni prácticamente. Simplemente la visitación de Dios sobre esa nación. Pero a través de la historia, lea el Holocausto, lo que sucedió en la vida de ellos. Veamos las guerras también que han sufrido. Fue cumplimiento de la Escritura, porque habían cerrado su corazón. Han sido un pueblo bendecido, un pueblo protegido, pero a la misma vez ha sido un pueblo que Dios ha tratado duramente con ellos. No esperemos que llegue así a nuestra vida. Por eso necesitamos pasarle a nuestros hijos. Viene el aniversario de la iglesia, 92 años, hermano, predicando la palabra de Dios. 92 años que Dios ha estado visitando a esta hermosa iglesia, a esta hermosa congregación. Y hermanos que tienen más de 50 años de estar en este mismo lugar, pueden testificar y darse cuenta cómo Dios ha ido visitando a su pueblo. Porque si esto fuera de hombres, ya se hubiera deshecho hace ratos. Pero como está comprado con la sangre del Cordero de Dios, todavía existe un pueblo que le ama. Yo ya vino un hermano que dice hace 42 años que no venía para acá. Y yo fui miembro de esta iglesia. Me mencionó al pastor, pero yo me quedé igual, ¿verdad? Porque no sé quién es. Pero me dice, todavía me da gusto que después de 42 años que me ausenté y vengo en New York, todavía están algunos hermanos, dijo, que los conozco de años. Hermana Lisa era una niña, dice así. Cuando yo me fui, y todavía está en la casa de Dios. Porque la visitación de Dios, hermano, eso es lo que hace en nuestras vidas. Llega, hace una convicción, y venga lo que venga, porque Dios estableció y dijo, sobre esta roca edifico mi casa, y ni aun el infierno podrá destruir mi casa de oración. Porque producto que 92 años todavía estamos esperando llegar a los 93, 94 hasta que el Señor venga. Y cuando cumpla 100 años y no ha llegado el Señor, hermano, tiramos la iglesia por la ventana, no, una fiesta, ¿no? Así invitar al mayor de San Francisco que venga. Para que se cuente que hay un testimonio grande aquí en esta congregación de hombres y mujeres que han sacrificado y han dejado tantas cosas. Israel no se dio cuenta de muchas cosas en sus vidas. Por la misma razón, él dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, tal vez Dios pasó cerca y ni cuenta se dieron ellos. De igual manera en nuestras vidas a veces, amada iglesia, no se escape un día sin decirle al Señor, visítame, visítame. Lo tengo todo, gracias, pero visítame porque te necesito. Gracias porque tengo una hermosa familia, pero visítame porque necesito estar cerca de ti. Gracias porque tengo salud, puedo caminar todavía, pero visítame de todos modos. Gracias por un vehículo que me está esperando al salir a la calle, o un Uber, lo que usted use, pero visítame porque todo el material
Pero lo tuyo es eterno. Lo tuyo es lo que me da gozo y alegría. Porque si no me visitas un día, fuera que esos ríos de agua viva se me vayan apagando. Y como digo, pasó el tiempo de visitación y algunos ni cuenta se han dado. Por eso es necesario renovar nuestras fuerzas todo el día y buscar una excusa para adorar a Dios. Buscar cualquier excusa. Mientras que va a su trabajo en el vehículo, hermano, usted escuche una alabanza. O búsquenme YouTube. No solo me ve aquí, sino véanme YouTube también. Ahí estamos. Busque algún pretexto, amada iglesia, para que la visitación de Dios siempre sea permanente. Por eso cuando usted viene a la casa de Dios y ha sido visitado por Dios, usted viene listo para explotar en alabanza y adoración. Usted viene listo para entregarle todo a Dios. Porque si hacemos un conteo, no de todos los años que hemos estado aquí en la casa de Dios, sino que hagamos un conteo de lo que nos sucedió esta semana, usted puede decir verdaderamente, no hay duda que Dios me ha visitado. Y Dios lo seguirá haciendo, amada iglesia, siempre y cuando usted y yo